Dos elecciones importantes para el UNASUR, para este bloque regional que desembarca en el mundo por estos tiempos con mucha energía, con mucha potencia. Dos elecciones trascendentes porque se trata de naciones que son vertebración de la coalición continental. Una ya ocurrió y fue en Venezuela, otra se viene por estas horas. Mientras usted esté observando este programa en internet, lo va a encontrar la información en los distintos medios de comunicación en Brasil. Arrancamos con Venezuela y sobre todo con las contradicciones planteadas a nivel informativo. Desde el año 2000 hasta el presente, que la oposición en Venezuela no se presentaba a elecciones legislativas. Es decir, había dejado un hueco que era clásicamente, lógicamente, ocupado por el chavismo, por la revolución bolivariana, que lograba de este modo hegemonía integral en la Cámara única que existe en la Asamblea. En este caso, la oposición decidió presentarse, por lo tanto, de cero a algo logró un crecimiento. Esto es lo que llevó a algunos medios de comunicación a decir que Chávez había perdido. En realidad, lo que sucedió es que Chávez volvió a ganar la elección, como bien señala en su análisis de esta semana Tilio Borón, y como bien han planteado varios comentaristas internacionales, ratifica la presencia de la revolución bolivariana en el seno del pueblo venezolano. Mientras que un sector de la sociedad que ya no era chavista, que no podía ser tomado como chavista, aun cuando en la Asamblea Nacional, por la ausencia de la oposición, estuviera mal representado, ahora está encarnado en diputados que contienen su opinión. Las franjas medias venezolanas tienen representación parlamentaria. Esto está bien, es parte del juego democrático, pero le vamos a dar un dato más que seguramente usted no escuchó por ningún lado. Comparada la elección del 2000 y la actual, la que se realizó la semana pasada, la oposición perdió 20 diputados. Mientras que progresivamente el chavismo fue creciendo hasta el tope de las clases populares venezolanas. Tiene crecimientos esporádicos ahora porque ya logró condensar el grueso de su base social. Hay una admisión muy potente dentro del pueblo venezolano de la gestión de la revolución bolivariana en todos estos años, y vale la pena señalar que sobre 16 elecciones Chávez ganó 15, mientras que la otra quedó prácticamente en un empate técnico que sin embargo fue considerada como derrota con cierta gallardía a la hora de reformular la Constitución. ¿Qué sucede? En buena medida, a pesar de la atracción democrática que implica el gobierno de Chávez para que la gente vote, para disponer el voto obligatorio, no logran superar el 66-67% de asistencia electoral. La tradición democrática del pueblo venezolano no es tan intensa como la de los pueblos del sur del continente. Ese es un problema a llevar adelante, a resolver, porque al limar la cantidad de votantes dentro del padrón, al limarla simplemente porque se quedan en su casa, se pierde dimensión popular en la votación. Y este es un dilema en el cual ya cayó y usufructó el narcotráfico Colombia, y no debería caer Venezuela, porque la importancia del respaldo popular es lo que hace que el despliegue revolucionario tenga vigor tantos años después y pueda relanzarse hacia un futuro. Vamos con Brasil. Arrancó Dilma Rousseff 10 puntos abajo la campaña. Todo el mundo decía Lula en su mejor momento, cerca de más del 70% de popularidad, una aceptación integral, y Dilma no es Lula, por lo tanto va a tener muchos problemas para vencer a José Serra, el candidato de centro derecho conservador en Brasil. Por un lado, la imagen de Dilma Rousseff y la obra de gobierno que la potencia del Partido de los Trabajadores logró estar llevándola por encima de la candidatura de centro derecha. Aparentemente los últimos sondeos brindan una perspectiva interesante para la candidata del PT. Mientras tanto, José Serra ha encarado la campaña electoral de un modo que habla a las claras del éxito de Lula. ¿Por qué? Porque las banderas están relacionadas con el aumento salarial, con las mejoras sociales, con la disponibilidad de viviendas y con la lucha contra la corrupción. Es decir, banderas muy propias del PT en el periodo preelectoral anterior. Esto es ganar, de algún modo, lograr que el rival tenga que tomar por el clima social existente las banderas que uno tiene para poder llevar adelante.
hemos dicho y reafirmamos que la popularidad de Lula y de la gestión tiene que ver con el haber logrado plasmar el plan de hambre cero en concreto y eliminar lo que es el colmo de la miseria en el Brasil, sobre todo en la zona del nordeste. También en San Pablo se nota esa perspectiva, aunque con dinámica distinta porque se trata de una ciudad industrial. Ahora bien, esto quiere decir que no hay dificultades en absoluto. Les presento un par que van a tener que resolver las nuevas gestiones. Una de ellas es básicamente que el sistema de agroindustria asentado en la soja no ha sido desmontado en Brasil. E imaginen el territorio brasileño, el potencial económico que está teniendo esto. Esto es una presión constante que ha salido a denunciar el movimiento de los sin tierra, y vale la pena considerarlo porque este movimiento de los sin tierra salió a denunciarlo mientras manifestaba su apoyo a la candidatura de Dilma Rousseff. En modo alguno plantea que tiene que venir Serra o algún otro candidato en ocasión más de izquierda como para cubrirse argumentalmente. No, dice, tiene que seguir la gestión del Partido de los Trabajadores para que no haya un retroceso. Pero el tema del campo en Brasil es muy serio y nosotros tenemos soluciones que pueden llevar a enfrentar a algunos poderes importantes, pero a resolver a fondo esta situación. Finalmente, la Argentina aparece bien posicionada en relación con ambos. El rol de Chávez es golpear, es decir, es gritar, es atacar y es reunirse con aquellos que son los ejes del mal. El rol de Brasil es asumir el papel de motor en el mundo como una potencia razonable, que hace lo que quiere por su propio poder continental, pero que entabla la continuidad del sistema capitalista a rajatabla. Y el rol de Argentina es el de, entre ambas, tender manos hacia el centro y reformar internamente sus políticas, confrontando con todos los poderes que sea necesario, pero no tener una dimensión internacional de hostigamiento sobre aquellos poderes internacionales que han tenido el control planetario en este momento, en todas estas décadas. En ese sentido, quiero decir que efectivamente el UNASUR funciona como una potencia mundial. No se ha plasmado todavía integralmente, pero hay una especie de concierto sureño en el cual cada uno cumple un rol interesante y está bueno que siga cumpliéndolo de esta manera. Cuando tenemos anteojeras y nos focalizamos sobre la gestión de cada uno de estos gobiernos, sin ver cómo enlazan con los otros, se nos hace difícil entender las contradicciones internas. Finalmente, el zapatazo de la semana. Para todos aquellos legisladores que impulsan medidas de seguridad demagógicas, que rompen con los cánones de nuestro Código Penal y que complican la tarea de los jueces. Toman un caso y dicen, ahora, por ejemplo, las salideras bancarias deben ser castigadas con mayor énfasis. Toman un caso y dicen, ahora los secuestros. En realidad, de lo que se trata es de tener una justicia eficaz que aplique el Código Penal. A decir verdad, no hay ningún artículo en nuestra Constitución y en nuestras leyes que indique que está bien matar, robar, torturar o secuestrar a una persona. El que lo hace tiene que ir preso sin tomar en cuenta demasiadas las características del hecho. A partir de allí lo que tiene que funcionar es la justicia y no hacer demagogia con proyectos de ley que no resuelven nada y complican todo. Les habló Gabriel Fernández, esto es La Señal.